Continuando con los videos de nuestro curso de geometría analítica, vamos a realizar ahora el análisis de la ecuación general y algunas de sus particularidades. Para llegar a ello, primeramente llevaremos la ecuación general a la forma ordinaria simétrica que está aquí. Sabemos que una característica particular que distingue a la ecuación ordinaria simétrica es que está igualada a la unidad. Por lo tanto, realizaremos los cálculos pertinentes para que esta ecuación nos quede igualada a 1. Esto lo haremos de la siguiente manera. Tomamos la ecuación general ax más by y para que nos quede un valor numérico del otro lado, puesto que tenemos un 0, pasaremos el término complementario c a restar. Ahora, para que nos quede igualada a 1, necesitamos necesariamente dividir la expresión menos c entre menos c, lo cual nos garantizaría que nos va a quedar un resultado igual a 1. Pero el álgebra nos indica que si realizamos una operación de un lado de la ecuación, debemos necesariamente realizar la misma operación del otro lado de la ecuación. Es decir, necesitamos ahora dividir entre menos c y entre menos c los dos términos del lado izquierdo de la igualdad. Ahora, podemos notar claramente que la variable x y la variable y tienen coeficiente igual a 1. Aquí tenemos un coeficiente a y un coeficiente b. Para garantizar que nos queden los coeficientes igual a 1, necesariamente deberemos dividir entre a y entre b precisamente los coeficientes de la variable x y la variable y que tenemos en esta ecuación. Pero la aritmética nos dice que si dividimos el numerador entre una expresión determinada, debemos necesariamente dividir entre el mismo denominador la expresión de abajo. Por lo tanto, vamos a dividir los denominadores entre a y entre b respectivamente para garantizar esto. Así que si simplificamos toda expresión, llegaremos a la siguiente conclusión. X será igual a menos c entre a al eliminar los términos de a, más y al eliminar los términos de b nos va a quedar en el denominador la expresión menos c partido por b, y esto será igual a 1. Lo que nos permite hacer las siguientes conclusiones. Por comparación directa, podemos evidenciar que el valor de a que está aquí corresponde precisamente a menos c entre a, y el valor de b corresponde al valor de menos c sobre b. ¿Qué querrá decir esto? Que entonces para encontrar la intersección con el eje de las abscisas o eje x, bastará con dividir el término complementario entre el coeficiente de la variable x y aplicar un cambio de signo producto de este menos. Y para encontrar la intersección con el eje de las y o de las ordenadas, deberemos dividir el término complementario entre el coeficiente de la variable y aplicar un cambio de signo. Vamos a realizar esto en un caso para explicarlo. Si tenemos, por ejemplo, la ecuación 2x menos y menos 8 igual a 0, y se nos es cuestionado cuáles son los puntos de intersección con la recta, podemos claramente identificar que este término es el término c, el coeficiente que no aparece aquí pero que está es el término b, y este término es el coeficiente o término a. Así que si simplemente hacemos la sustitución para encontrar las intersecciones de esta recta con el eje de las abscisas y de las ordenadas, tendremos lo siguiente. Este menos que está aquí es de nuestra relación. Ahora, el valor de c es menos 8 y el valor de a es 2. Por lo tanto, si simplificamos, menos por menos va a dar más, y 8 entre 2 es igual a 4. Por lo tanto, concluimos entonces que la intersección de la recta con el eje x ocurre cuando la x es igual a 4. Para analizar la intersección con el eje de las ordenadas, tendremos lo siguiente. El valor de b es menos c, que ya dijimos que era menos 8, dividido ahora entre el valor de b, que en este caso, aunque no aparezca, aquí sabemos que hay un 1 implícito, por lo tanto sería menos 1, y si simplificamos, menos entre menos es más. Por el menos vuelve a dar menos, y entonces 8 entre 1 pues es naturalmente 8. Por lo tanto, concluimos que esta recta interseca al eje de las ordenadas cuando la y es igual a menos 8. Si ahora fuera objeto de nuestro interés realizar la construcción de la gráfica, tendríamos lo siguiente. La intersección con el eje de la x es en 4, mediríamos 1, 2, 3, 4 unidades sobre el eje de la x.
y la intersección sobre el eje de las ordenadas sería en menos 8, es decir, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería aquí la intersección, de manera que la construcción de la gráfica sería algo similar a esto. Con esto podríamos entonces tener una formulación y una idea general de cuál es el aspecto de la recta simplemente con verlos. Los cálculos que obliga esta expresión son relativamente sencillos como para poder hacerlos incluso con forma mental. Otra característica particular de la ecuación en su forma general podemos descubrirla si la llevamos de su forma general a la forma pendiente ordenada al origen. Es decir, podemos notar que en esta ecuación la variable y se encuentra despejada. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente. Si despejamos la y de esta ecuación, vemos claramente que el valor de ax que está sumando va a pasar a restar. El valor de la c que también suma pasaría a restar. Y la b que multiplica la y pasaría a dividir. Si separamos los términos derivados del común denominador que tienen, llegamos a lo siguiente. Menos a entre b multiplica la x y menos c sobre b, de donde por comparación directa concluiremos lo siguiente. La pendiente, que sería el coeficiente de la variable x en esta expresión, hace las veces de menos a entre b. Es decir, con el solo hecho de dividir el coeficiente de la variable x entre el coeficiente de la variable y aplicar un cambio de signo, podemos en automático y de manera directa calcular el valor de la pendiente a la recta, que nos llevaría a determinar cuál sería el ángulo de inclinación que ésta tendría. Ya habríamos discurrido desde la expresión anterior que la expresión b, que sería exactamente este valor, es igual a menos c entre b, que es exactamente lo que habíamos considerado en la expresión anterior. Así que si tenemos una recta de la descripción que aparece, podemos fácilmente identificar el valor de su pendiente. Para nuestro caso, el coeficiente de la variable x será precisamente el valor de a, y el coeficiente de la variable y sería la literal b. Por lo tanto, la pendiente sería lo siguiente: menos de la fórmula a, que en este caso es 3, entre b, que en este caso es menos 8. Si realizamos la simplificación aritmética tendremos lo siguiente: menos entre menos daría más, por lo tanto la pendiente se reduce a 3/8. Y esto nos puede dar una referencia del ángulo de inclinación, porque sabemos que la pendiente de 45 grados es 1, por lo tanto, al ser un valor menor que la unidad, esta recta tendrá una inclinación por debajo de los 45 grados, es decir, mentalmente podemos tener una referencia con el solo hecho de ver la ecuación para saber cómo sería su descripción o su gráfica aproximada. Para explicar lo anterior, podemos utilizar la siguiente pregunta. Se nos cuestiona cuál es la pendiente e intersecciones con los ejes coordenados de la recta 4x más 3y menos 12 igual a 0. Aquí tenemos nuestras relaciones utilizadas o las calculadas. Podemos entonces discurrir que el 4, que es el coeficiente de la variable x, sería precisamente el valor de a. El 3, que es el coeficiente de la variable y, es el coeficiente de la literal b. Y el término complementario es el término c. Así que bastaría con aplicar las operaciones mentales para llegar a la pendiente y a las intersecciones con los ejes. Es decir, el valor de la pendiente es menos a entre b. Entonces, mentalmente podemos dividir 4 entre 3, o sea, a entre b. 4 entre 3 son 4/3. Con el signo menos de la fórmula, discurrimos entonces que la pendiente es igual a menos 4/3. Para calcular el valor de la intersección con el eje de las abscisas, es decir, el término a, haremos lo siguiente. Menos 12, o sea, c, entre a que es 4, decimos menos 12 entre 4, esto nos da menos 3. Pero por el menos de la relación, entonces la intersección con el eje de las abscisas será en 3. Y finalmente, para encontrar la intersección con el eje de las ordenadas, aplicaremos la expresión menos c entre b. Recordad, c es menos 12 y b es 3. Es decir, mentalmente hacemos lo siguiente: menos 12 entre 3, esto es menos 4, y por el menos cambiamos el valor, entonces sería más 4.
Así que esta recta tiene una pendiente igual a menos 4 tercios, interseca al eje de las X en 3 e interseca al eje de las Y cuando la Y vale 4. Si lo intentáramos graficar de manera muy aproximada, sería de la siguiente manera: 1, 2, 3, aquí cruza con el eje de las X, y 1, 2, 3, 4, aquí cruza con el eje de las Y. La recta sería esta situación y vemos claramente que la pendiente efectivamente corresponde. Por ser un valor negativo, la recta está inclinada hacia abajo. Es un valor 4 tercios, es mayor que la unidad, por lo tanto el ángulo que se ve es mayor a 45 grados, de manera que la figura tiene cierta congruencia con lo que acabamos de calcular. Vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio. Se nos pide calcular las ecuaciones de las rectas paralela y perpendicular a la recta 3x más 2y menos 10 igual a 0, que pasan ambas por el punto P3, menos 5. Es importante destacar que las palabras clave serán naturalmente paralela y perpendicular. De nuestros videos anteriores podemos saber que dos rectas que son paralelas tienen la misma pendiente, y dos rectas que son perpendiculares tienen pendientes recíprocas y de signo contrario. Es decir, para la recta que es paralela podemos asumir que esta recta que pasa por este punto tiene la misma pendiente que esta. Por lo tanto, la recta tendrá una pendiente. Utilizando nuestra relación anterior, podemos descubrir que esa pendiente será justamente menos 3 medios, es decir, menos A entre B, tomando en cuenta los coeficientes de la manera que explicamos anteriormente. La pendiente de esa recta es igual a menos 3 medios. Y la pendiente perpendicular, sabemos por videos anteriores que se dice que son recíprocas y de signo contrario. Por lo tanto, la pendiente perpendicular, si esta recta es negativa, la otra será positiva. Y para aplicar el recíproco, entonces ahora será 2 tercios, es decir, se invierten las posiciones del numerador al denominador y viceversa, ¿sí? Por lo tanto, entonces con este punto y estas dos pendientes calcularemos las dos ecuaciones y naturalmente emplearemos ahora la forma punto pendiente que ya la hemos discutido en videos anteriores, que es y menos y1 es igual a m por x menos x1. Así que para la recta paralela tendremos lo siguiente: y menos y1, es decir, el punto en cuestión. Aquí haremos una simplificación derivada de los signos. El menos por el menos del valor del 5 daría un 5 positivo. Igual la pendiente es menos 3 medios, que multiplica a la x genérica menos la x1, que es 3. Aquí está la expresión en su forma ordinaria. Por lo tanto, bastaría solamente llevarla a la simplificación desarrollando los productos indicados. Este 2 que divide pasaría a multiplicar, serían 2y más 2 por 5, 10, igual, el signo menos se le carga siempre al numerador y tendremos entonces menos 3 por x, que da menos 3x, y menos 3 por menos 3 va a dar más 9. Simplemente para finalizar, procuramos que la x siempre nos quede sumando, por lo tanto vamos a pasar estos dos términos a sumar al lado izquierdo, a cambiar su operación. Entonces llegaremos a la expresión siguiente: 3x, que pasan a sumar, más 2y, este 9 pasa a restar, serían 10 menos 9 quedaría más 1, igual a 0, y esta sería la expresión que nos dice que es paralela a esta ecuación y que pasa por este punto. Podemos notar claramente, derivado de que los coeficientes de la x y de la y en las dos ecuaciones son iguales, entonces las rectas son paralelas. Lo que propicia naturalmente que haya una diferente posición es el término complementario, como vemos aquí, menos 10 y 1. Para la recta perpendicular, entonces ahora aplicaremos la segunda pendiente, es decir, m será igual a 2 tercios. La ecuación de la forma punto pendiente es exactamente igual. Lo único que va a cambiar serán los valores de la pendiente. Entonces y menos y1, ya habíamos discurrido que este era 5, es igual a la pendiente, que es 2 tercios por x genérica menos x1, que es 3. Así presentada sería la forma ordinaria de la ecuación.
Por lo tanto, solamente la desarrollaremos. El 3 pasa a multiplicar, serían 3y más 3 por 5 son 15, igual 2 por x son 2x y 2 por menos 3 es menos 6. Por lo tanto, para que la ecuación nos quede con la variable x sumando, vamos a pasar estos dos términos al otro lado cambiando su operación. Tendremos 0 es igual a 2x menos 3y que pasan a restar. El 15 también pasa a restar, menos 15 y menos 6 obtendremos menos 21 igual a 0. Vamos a realizar la construcción de los resultados para verificar. Primeramente introducimos las coordenadas del punto P que está ubicado en 3, menos 5. Damos Enter, ahí tenemos el punto de referencia. Ponemos la recta que también nos sirvió como referencia, 3x más 2y menos 10 igual a 0. Ahí está la recta a la cual las rectas que van a pasar por el punto P serán paralelas y perpendiculares. Así que primero introduciremos la recta que se supone que es paralela, que es 3x más 2y más 1 igual a 0. Damos Enter y ahí vemos que efectivamente pasa por el punto P y podemos a simple vista apreciar que pues parecen ser efectivamente paralelas. Para verificar esta situación utilizaremos la herramienta de pendiente para que nos compruebe que son el valor de la misma pendiente, lo cual nos diría que efectivamente estas rectas son paralelas. Hacemos clic en una recta, hacemos clic en la otra. Vamos a recorrer un poquito la vista gráfica porque GeoGebra nos graficó la pendiente arriba y vemos que efectivamente tiene la misma pendiente de menos 1.5, es decir, menos 3 medios, que fue lo que habíamos calculado originalmente. Recorremos de nueva cuenta la zona gráfica para poder introducir ahora la pendiente perpendicular, perdón, la recta perpendicular, que es 2x menos 3y menos 21 igual a 0, damos Enter y vemos que efectivamente pasa por el punto P. Y para verificar la perpendicularidad con la recta, con la herramienta de ángulo, hacemos clic en una recta y hacemos clic en la otra recta y vemos claramente que nos indica GeoGebra que entre ambas existen 90 grados, por lo tanto efectivamente son perpendiculares. Resolvamos finalmente un ejercicio más. Se nos pide hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto medio del segmento que forman los puntos A, 4,3 y B, 8,1 y es paralela a la recta 3x menos 2y menos 4. Si la recta es paralela a esta, entonces tendrá la misma pendiente. Para que pase por el punto medio de este segmento necesitamos calcular precisamente las coordenadas de ese punto medio. Sabemos por nuestras fórmulas de punto medio que ya demostramos en videos anteriores que esto es igual a x1 más x2 entre 2 y la ordenada será precisamente y1 más y2 entre 2. Si tomamos al punto A como x1, y1 y al punto B como x2, y2, tendremos lo siguiente, sería 4 más 8, es decir, x1 más x2 entre 2, 4 más 8, 12, entre 2 sería 6. Y para el caso de la ordenada es menos 3 más 1 entre 2. Menos 3 más 1 es menos 2, entre 2 va a dar menos 1. Por lo tanto, el punto medio de la ecuación, el punto medio por donde pasa esta recta sería justamente 6, menos 1. Si tomamos en cuenta nuestras relaciones de pendiente calculadas para una forma general, podemos inmediatamente descubrir que la pendiente de esta recta sería en menos la A, que es el coeficiente de la variable x, es igual a 3. Y B, que es el coeficiente de la variable y, en este caso es menos 2. Por lo tanto, la pendiente buscada sería 3 medios. Así que con la forma punto pendiente, sacamos la ecuación y menos y1, que sería menos menos 1, es igual a la pendiente que es 3 medios por x menos x1, que será el punto en cuestión 6, y tendremos lo siguiente, y más 1 es igual a 3 que multiplica a x menos 6 dividido por 2, y esta sería la ecuación en su forma ordinaria. Así que si la desarrollamos, simplemente efectuamos los productos indicados. 2 por y, tenemos 2y, 2 por 1, evidentemente es 2, 3 por x, 3x, y 3 por menos 6, menos 18. Así que para llevar la ecuación a la forma igualada a 0,
Simplemente pasaremos estos dos términos a cambiar su operación al otro lado para que la variable x nos quede sumando. Sería 0 es igual a 3x menos 2y. Este 2 pasa a restar, menos 2 y menos 18, tendremos entonces menos 20, y esta es la ecuación buscada. Te invito a que en nuestro siguiente video analicemos una forma particular de la recta denominada forma normal.